En una visita pero turística, pero ahora es una visita mucho más importante. Acabamos de llegar del municipio de San Juan Quetzal, donde ya también inauguramos una calle en el nombre de Jerusalén, capital de Israel, y ahora en la capital del departamento Santa Cruz de Quiché también inauguramos una calle Jerusalén, capital de Israel. Para nosotros los israelíes es sumamente importante. Es importante que el mundo sepa que Jerusalén ha sido, es y será por siempre la capital del pueblo judío del Estado de Israel. Bueno, está escrito en la Biblia, pero lamentablemente hay muchos países en el mundo que quizás no leyeron la Biblia, pero yo sé que aquí en Guatemala conocen muy bien la Biblia, y Guatemala es el segundo país en el mundo, después de los Estados Unidos, que decidió trasladar su embajada a Jerusalén. Nosotros nunca olvidamos nuestros amigos. Como mencioné en mi discurso, Guatemala apoyó mucho al Estado de Israel hace 71 años de crear el Estado de Israel, Israel apoya a Guatemala en los últimos decenas de años en cooperación, tanto con enviar becarios a Israel. Hemos enviado, creo yo, 5 o 6 mil guatemaltecos a Israel en estos últimos 70 años para participar en cursos que tienen que ver con el desarrollo de Guatemala. Y estos becarios regresan a Guatemala e implementan y replican lo que estudiaron en Israel aquí. Eso es justamente lo que hablé con el alcalde. Tenemos también becarios que viven en este departamento, y todo esto es sin costo. Así que yo quiero ver muy pronto, y estoy muy feliz que el señor alcalde fue reelecto, que podamos desarrollar actividades de cooperación israelí basada de tecnología israelí aquí en este municipio. Así que, como lo dije hace un momento, para nosotros es una bendición el poder contar con la presencia del señor embajador de Israel acá en nuestro municipio. Hoy les hicimos entrega de la llave de la ciudad como muestra de hermandad, y quisiéramos que a través de la entrega de las llaves, simbólicamente también, le estamos diciendo que Santa Cruz del Quiché es parte de Israel. Le estamos diciendo que también Santa Cruz del Quiché le tiene un gran aprecio a Israel, y sabemos y estamos conscientes de que de aquí en adelante, a partir de este momento, las bendiciones de Dios van a sobreabundar acá en nuestro municipio y en nuestro departamento. Así que para mí ha sido un honor el poderle dar la bienvenida al señor embajador de Israel. Ha sido un honor para mí, en nombre de todo el municipio, haberle entregado las llaves de la ciudad y haberlo declarado visitante distinguido. Y pues, insisto, sé que las bendiciones de Dios seguirán fluyendo para este municipio hoy más fuerte que nunca. Muchas gracias.